Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad del Departamento de Ciencias Sociales. Mi nombre es Juan Manuel Mercado y soy profesor de este departamento. Hace exactamente un mes, el pasado 7 de octubre, el mundo despertó con imágenes insólitas que mostraban cómo miembros del movimiento islamista palestino Hamas atacaba a Israel por aire, mar y tierra desde la Franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, provocando una escalada bélica. En su declaración de guerra, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó la activación de sus reservas y ordenó usar toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Netanyahu dijo en un mensaje a su país que, reduciremos a ruinas todos esos lugares donde se esconde Hamas. El ministro de Energía de Israel ordenó cortar el suministro de electricidad en Gaza, un área de aproximadamente 142 millas cuadradas, con una población de más de 2.3 millones de habitantes, equivalentes a colocar en esa población en un espacio un poco mayor que la ciudad de Arecibo. Como pueden imaginarse, Gaza es de los lugares más sobrepoblados y hacinados del mundo. Esta guerra, la sexta entre Israel y Gaza en los últimos 15 años, puso en alerta a la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a realizar esfuerzos diplomáticos para evitar una extensión del conflicto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sesionado para abordar la situación. La ministra alemana de Relaciones Exteriores condenó el terrorismo de Hamas y se dijo preocupada por una escalada que arrastre a otros actores en el conflicto. La ofensiva ha sido celebrada por dos enemigos de Israel en la región, el movimiento chiita libanés Hezbollah e Irán. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con Israel y dijo: jamás dejaremos de respaldarlos, afirmó el presidente Joe Biden. Rusia pidió un alto a fuego inmediato y Turquía instó a evitar una escalada. Por otro lado, el enviado especial de China para Oriente Medio, Xia Jun, ha expresado gran preocupación sobre la situación en la Franja de Gaza, calificándola como muy seria, y observó un creciente riesgo de conflicto en gran escala, así como la expansión de las disputas armadas en las fronteras vecinas. La respuesta israelí ha provocado crítica internacional ante lo que se presenta como una crisis humanitaria. Los profesores y estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, preocupados por las repercusiones en nuestras vidas que pueda traer el conflicto de Gaza, decidimos invitar al profesor Luis Enrique Romero Nieves, miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y especialista en Derecho Internacional, para discutir este importante asunto. Romero Nieves posee un grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y una maestría en Derecho Internacional de la American University College of Law. El profesor Romero Reyes fue coordinador de estudios graduados de la Facultad de Derecho, donde enseña. Ha dictado 2 conferencias en y fuera de Puerto Rico en temas relacionados a derechos humanos y el derecho a la libre determinación de los pueblos, entre otras. Les dejo con ustedes al profesor, licenciado y amigo Luis Enrique Romero. Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad que me ofrecen de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el conflicto. Siempre resulta puntual pues, hacer un trasfondo, aunque sea modesto, sobre el contexto histórico en el que este conflicto se desarrolla. Hay una noción generalizada que me parece que es telón de fondo en esta discusión, y es que los musulmanes y los judíos se odian, y uno podría empezar a hacer trazos históricos para mirar el génesis de ese odio, con todas las salvedades necesarias a los efectos de que no todos los musulmanes y no todos los judíos se odian entre sí. Pero ciertamente la historia ha estado plagada de conflictos entre ambos grupos que podríamos denominar étnicos religiosos.
podríamos pensar y retomar el relato bíblico que hace referencia a cuando Abraham, padre quizá, fundador de los grupos tribales judíos, genera una relación extramarital con una esclava, y como producto de esa relación extramarital nace Ismael. Paralelamente, o más o menos en tiempo cercano al nacimiento de su hijo legítimo con su esposa, Isaac, Abraham, quien se conoce como el padre de los judíos, Isaac su descendiente y luego Jacob, son las figuras de mayor renombre en el texto bíblico del Antiguo Testamento. Y por su parte, Ismael, hijo de la esclava Agar, se considera el primer ser humano de carne y hueso que da pie al surgimiento de un grupo tribal que entonces, luego de muchos años, pues entonces desencadena en lo que hoy podemos llamar el pueblo musulmán, pero realmente los ismaelitas, ¿no? Esa tensión que implicó en su momento que Agar fuera expulsada de la riqueza en la que vivía Abraham, provocó a su vez que Agar vagara en el desierto. Según el relato bíblico, tuvo una visión en medio de la cual fue rescatada para no perecer de sed ni no morir. Juró lealtad a ese Dios que le rescató, y así su descendencia. Y de repente tenemos, por virtud de dos panoramas distintos de vivencias, un Dios al que responde los descendientes de Abraham y un Dios al que responde e invoca a esos descendientes, Agar, Ismael, etc. Aquí estoy resumiendo irresponsablemente un relato bíblico y implicaciones historiográficas que no están planteadas, ¿verdad? Pero esencialmente, desde esa división que el relato bíblico trata de ilustrar, ciertamente hay una división actual de dos grupos, dos tribus, dos grupos étnicos, que reclaman para sí un mismo asentamiento, un mismo espacio para encontrarse con su Dios, y reclaman para sí lo que hoy se ha denominado Jerusalén como su casa, su lugar de adoración, ¿no? Otros eventos históricos particulares han mantenido saqueada esa zona. Por ejemplo, en un salto histórico bastante largo, es imposible no referirnos al control que tuvo el Imperio Otomano entre 1517 y 1917 sobre la zona, es decir, ese espacio geográfico que estos dos grupos han reclamado para sí, estuvo antes del Imperio Otomano, de hecho, por el Imperio Romano tomado, luego el Imperio Otomano de 1517 a 1917, en 1917 el Imperio Británico inicia una acción bélica que, entre otras cosas, tenía, entre otros elementos, planteaba el rescate o la preservación de Jerusalén, y en una guerra que tomó muy poco contra el Imperio Otomano se rindió y el Imperio Británico tomó control de la zona con un mandato internacional de la comunidad internacional a los efectos de que creara en ese espacio controlado condiciones que permitieran la solución al conflicto entre estos dos grupos. Es decir, el Imperio Británico recibió en compromiso con la comunidad internacional un mandato a los efectos de crear condiciones que permitieran crear espacios para el desarrollo autónomo de la zona y de los grupos interesados en la zona, es decir, de los palestinos por un lado y de los hebreos o el pueblo judío por otro lado, ¿no? Esa agenda, que quedó en manos del Imperio Británico, comenzó en principio con un reconocimiento del Imperio Británico a los efectos de que era necesario y conveniente crear dos estados, el reconocimiento de dos espacios y demarcaciones territoriales que compartieran ambos grupos étnicos. Y una de las ideas que surgió como parte de esa agenda y ese esfuerzo fue crear en Jerusalén un espacio
internacional protegido que no perteneciera a ninguno de los dos grupos y que perteneciera a la comunidad internacional para beneficio de ambos. Algunas iniciativas, luego de estas teorías que fueron surgiendo en la comunidad internacional, promovieron a su vez que se celebraran procesos políticos de elección para el reconocimiento de ambos grupos y sus estructuras de gobierno particulares, de manera que se asentaran en el lugar de forma pacífica. En medio de esas discusiones, y antes de que se consumaran estos procesos políticos propuestos, el pueblo de Israel decretó unilateralmente su autodeterminación, decidió asentarse en gran medida en el lugar que ocupa, comenzó un desplazamiento de los palestinos por medio de lo que en películas y en documentales se ilustra como las poblaciones settlers, que comenzaron a conquistar, si se quiere decir, por medio de la toma de estos territorios, los espacios que en principio los palestinos reclamaban debían ser para sí. En un resumen también muy acelerado, para entrar en lo que es materia propia, ¿no?, de la discusión hoy, se intentaron acuerdos que promovieran la paz entre ambos grupos. Se llegó a un acuerdo denominado el Acuerdo de Oslo, que en principio logró el cese de las hostilidades, después logró delimitar un espacio que es lo que hoy llamamos la Franja de Gaza, para proteger ese territorio como uno perteneciente a los palestinos. En fin, los acuerdos a los que se llegaron en su momento, incluyendo el Acuerdo de Oslo, no han sido del todo observados con respeto, ni han sido de satisfacción para el pueblo palestino. Uno de los líderes políticos de mayor importancia en esos esfuerzos para lograr entendidos de paz que de alguna manera cesaran las hostilidades y permitieran al pueblo palestino un espacio seguro, fue el líder palestino y fundador del PLO, el Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat. Yasser Arafat fue un personaje que logró en algún momento y en un periodo particular importante, pues, manejar con algún grado de diplomacia y de liderazgo político el proceso que mantuvo por algún periodo algún grado de paz entre los grupos. La insatisfacción del pueblo palestino ha continuado, particularmente por sus condiciones de vida diarias, su acceso a recursos básicos para subsistir, y le han denominado ellos, palestinos, a ese territorio como el territorio invadido, el territorio ocupado, porque no han logrado decretar un espacio seguro que puedan denominar su patria, su hogar, su país. El desplazamiento histórico ha empujado a los palestinos a un espacio cada vez más reducido, y las respuestas contra ese desplazamiento históricamente han sido varias. Se han denominado en el pasado algunos levantamientos de insurrección como las intifadas, que son llamamientos del pueblo palestino para tomar acción bélica contra el desplazamiento y para defender lo que denominan y que reclaman ellos en un territorio ocupado o invadido por el pueblo judío. Con esas reflexiones y con el perdón de los profesores que están aquí en esta sala y que han estudiado el tema y que saben que esta historia es mucho más compleja, pues quizá podemos aterrizar en algunas reflexiones que tienen vínculo más directo con el título de la conversación que propongo para ustedes, que es el conflicto en Gaza y un acercamiento a los elementos jurídicos y políticos implicados en el conflicto. En primer término, el elemento jurídico que surge de toda esta discusión es cómo la historia de la humanidad ha encaminado o ha observado conflictos, porque los pueblos, las personas que tienen algún grado de cohesión entre sí, que reclaman para sí ser distintos y diferenciados de otro grupo, históricamente se plantean la necesidad de establecerse y organizarse políticamente para autogobernarse. Y en el conflicto actual, esa
realidad que es histórica, distintiva del surgimiento de los pueblos y de los estados-naciones está presente. Después de todo, lo que existe entre ambos grupos es un reclamo de control sobre un territorio particular que es conflictivo, y además un reclamo de identidad diferenciada, separada, que entre ellos se plantea como elemento de resolución necesaria para que se cumpla, si vemos desde el relato bíblico, la promesa al pueblo de Israel de que hay una tierra prometida que les pertenece, y la promesa que recibió Agar, la esclava de Abraham, madre de Ismael, en el mismo sentido. Esa identidad que ambos reclaman, como grupos que en principio fueron grupos tribales separados, pero como grupos que reclaman ser los creyentes en el único Dios, y como creyentes que fueron prometidos para un espacio particular, sigue estando y sigue matizando lo que con el curso de la historia hoy podemos llamar como los principios de estadidad, no desde la óptica política local, sino desde la óptica del derecho internacional, en el sentido de que todo pueblo que reclama para sí ser cohesivo, tener características particulares que le unen, desde el idioma, las creencias religiosas, las costumbres, todo pueblo que se une, se conforma con características comparables o igualitarias o compartidas, pues ha reclamado históricamente generar un espacio de control para vivir. El derecho internacional reconoce esa característica. En el globo terráqueo existen hoy, con silla representativa en Naciones Unidas, 193 estados-naciones que no agotan la totalidad de naciones existentes, pero por lo menos oficializa la realidad política de un globo terráqueo dividido con fronteras, en el que conviven grupos que reclamaron en algún momento ser cohesivos, unitarios, y lograron establecerse en una demarcación territorial particular. La historia de la humanidad, a partir de la fundación de Naciones Unidas en 1945, vio el número de estados soberanos duplicarse. Es decir, de 1945 a esta etapa del juego, los soberanos que ocupan el globo terráqueo son 2 veces más que los que existían en 1945. Y es que en particular, con la fundación de Naciones Unidas, que heredó la agenda de su antecesora organización, la Liga de Naciones, se proyectaba la necesidad de que se erradicara el colonialismo y la dependencia y la subordinación política, de manera que se adoptó como un principio fundamental en pro de la seguridad internacional el que las grandes potencias del mundo liberaran sus territorios, produjeran condiciones que permitieran el autogobierno. Y por esa agenda, que tuvo resultados importantes, en particular en la década del 60, se generaron revoluciones importantes, sangrientas y crudas, pero que con el apoyo y la intervención de la comunidad internacional a su vez produjo el surgimiento de nuevos estados-naciones. De manera que aquella treintena de estados fundadores de Naciones Unidas se multiplicó en 1945 con la admisión de nuevos miembros, pero además se duplicó durante el resto de la historia hasta nuestros días. Así que la historia del globo terráqueo, la historia de la humanidad, está marcada por el surgimiento de estados, por el reconocimiento de grupos, de pueblos que deben ser protegidos en su derecho a establecer un lugar en el cual convivir. Tan recientemente no tan recientemente, uno ve que el tiempo pasa rápido, pero 2009-2010 Kosovo decretó su independencia en un decreto que tuvo reacción internacional. Así que estos temas de surgimiento de estados-naciones y del reclamo de pueblos para asentarse y establecerse no perecen.
tenemos, y ustedes han estudiado posiblemente en sus cursos, reclamos vigentes de los catalanes, del País Vasco, de Quebec y otros escenarios en los que existen grupos que plantean, insisten en que la norma existente les protege en su facultad, en su derecho, su prerrogativa de organizarse políticamente de forma distanciada y separada de un poder usurpador o de un poder que controla. Todo eso está presente en esta discusión desde la óptica jurídica. Hay dos pueblos que reclaman para sí ser unísonos, cohesivos, por múltiples factores, y reclaman para sí un mismo lugar en el que les resulta imposible cohabitar, como hemos visto en medio de este conflicto. La pregunta es cómo el derecho internacional reacciona, o cómo la norma internacional reacciona a una crisis como esta. La pregunta además es cuándo sí y cuándo no existe un pueblo al que le asista ese derecho que tanto la comunidad internacional ha protegido, de crearle y protegerle en un espacio particular. En 1933, la comunidad internacional se puso de acuerdo para redactar unos términos y condiciones que reflejaran qué distingue a un pueblo al que le asiste esa prerrogativa de reclamar para sí un espacio en el globo terráqueo y ser protegido en su independencia. Aunque desde hace mucho tiempo antes de 1933, la práctica internacional, las costumbres políticas entre los estados reconocían que una nación tiene que cumplir con tener un pueblo, una población permanente, un territorio definido, un gobierno y un territorio. Esa costumbre se codificó finalmente en 1933 en un tratado, en un contrato que la comunidad internacional suscribió, conocido como la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los estados soberanos. Así que no es hasta muy reciente, 1933, posiblemente aquí hay bisabuelos, abuelos o ascendientes suyos que vivieron ese momento. En 1933 la comunidad internacional entonces opta por establecer esos criterios y dice, bueno, todo pueblo que reclame para sí un espacio en el globo terráqueo y protección de la norma debe cumplir con esos territorios. Repito, una población definida, un territorio definido, un gobierno o una entidad centralizada capaz de dirigir los asuntos políticos y la capacidad de generar relaciones internacionales. La pregunta es, ¿tienen los palestinos y el pueblo judío estas características? Bueno, en principio no hay duda que son pueblos distintos, diferenciados, que reclaman un espacio. No hay duda de que ambos han tenido estructuras de gobierno particulares. No hay duda de que hay una población identificable como palestinos y judíos. La gran pregunta es qué ocurre con el territorio. El derecho internacional plantea que el territorio, como condición necesaria para que exista una nación o un pueblo respetado y reconocido por la norma, no necesariamente tiene que estar fuera de disputa. Es decir, el territorio que reclama un pueblo particular puede ser un territorio disputado. La historia también refleja múltiples conflictos en torno a la demarcación territorial. Ha habido conflictos de demarcación territorial tan recientes como entre Nicaragua y Costa Rica, que la Corte Internacional de Justicia tuvo que entender para resolverlo. Se hacían unos planteamientos a los efectos de que ciertos trabajos de remoción de tierras y otros trabajos de construcción e infraestructura que llevaba el gobierno nicaragüense trastocaba intereses de otra nación, y eso es un conflicto en términos de por dónde pasa la guardarraya, ¿no? Los conflictos en torno a dónde es mi territorio, dónde tengo derecho a gobernar, históricamente se han producido y no son cosa del pasado. Así que el derecho internacional plantea, bueno, es normal, es común que haya este tipo de conflictos. Eso no debe implicar un demérito al reclamo de un pueblo en torno a cierto espacio. Si hay dos pueblos que reclaman un mismo espacio
En principio, la comunidad internacional debe proveer una respuesta, o los órganos de supervisión internacional son los llamados a decir, bueno, ante el conflicto, pues por aquí es que pasa la guardarraya, este es el lugar que pertenece a cada cual. Lo que ocurre en particular con el conflicto en la Franja de Gaza es que el esfuerzo que en principio el Reino Unido de Gran Bretaña comenzó a observar se vio frustrado con actuaciones unilaterales de los participantes del conflicto. Es decir, a pesar de que hubo acuerdos para encaminar esos procesos políticos que en su momento ideal produjeran un reconocimiento de ambos estados con un asentamiento internacional en la ciudad de Jerusalén, esa proyección, ese proyecto se vio frustrado porque los actores, los personajes en juego, Israel y Palestina, y en particular Israel, incurrió en un decreto unilateral que adelantó su reclamo de control sobre el espacio, y desde entonces podemos decir que los conflictos de confrontación se han multiplicado e incluso acrecentado. ¿Por qué? Y una pregunta que surge con muchísima regularidad y que me parece muy justa es: ¿por qué Naciones Unidas no ha llegado allí con con la fuerza o los operadores, los peacekeeping operators o operations o los blue helmets, o con algún operativo? ¿Cómo es que si hay 193 estados-naciones solamente hay 2 en conflicto en cuanto a este particular? Así que restan 191 que no pueden hacer nada, no pueden ayudar, no puede haber una intervención justa. Bueno, el derecho internacional reconoce el derecho de los soberanos a la legítima defensa. Todo soberano que es de alguna manera objeto de algún ataque bélico tiene derecho a defenderse. Y defenderse significa tomar medidas afirmativas para repeler la agresión, neutralizarla y proteger su integridad territorial. La reacción de Israel, que el profesor Mercado reseñó, es posiblemente una expresión legítima de autodefensa. Israel, no hay duda, fue atacado y el derecho internacional protege la defensa. El derecho internacional a su vez también plantea que la defensa debe estar predicada en la proporcionalidad. La respuesta al ataque no puede ser la de convertir en escombros y desaparecer cualquier asentamiento en el cual jamás tenga control. Eso implica un abuso del derecho. La eliminación del enemigo no es proporcional. La neutralización del enemigo podría serlo. Pero ¿cuál es el árbitro? ¿Quién está pendiente a que no se exceda el uso de fuerza? ¿Quién interviene oportunamente para evitar que la fuerza no implique la desaparición? Pues en principio es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Naciones Unidas, fundada en 1945, se creó en virtud de un tratado internacional, un contrato internacional que se llama la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas creó algunos cuerpos importantes cuyo rol al unísono es preservar la paz y seguridad internacionales. Ahora bien, entre esos cuerpos u órganos está con preeminencia el secretario general, que es una posición constituida por la Carta, que es el líder diplomático ejecutivo de la organización; la Asamblea General, que es el cuerpo político parlamentario de toma de decisiones fundamentalmente políticas; la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal de esa organización con la facultad de resolver controversias entre soberanos estados; el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano encargado de poner en vigor esa agenda de Naciones Unidas de liberar los países sometidos a subordinación política; y por último, posiblemente el que mayor trascendencia tiene en la toma de acción afirmativa, es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un órgano de Naciones Unidas creado por la Carta de Naciones Unidas que tiene 15 miembros. Esos 15 miembros son 15 soberanos que tengan asiento reconocido en la Asamblea General, es decir, 15 de 193 miembros tienen acceso al Consejo de Seguridad. De esos 15 miembros, 5 son miembros permanentes, que son los miembros
o los estados soberanos que triunfaron al fin de la Segunda Guerra Mundial, que configuraron las fuerzas aliadas contra el Axis, y son China, el Reino Unido de Gran Bretaña, antes Unión Soviética, ahora Rusia, Francia y Estados Unidos. Los otros 10 miembros son miembros que rotan a base de un mecanismo de elección que la propia Carta de Naciones Unidas dispone. Esos 10 miembros restantes rotan en sus sillas, cambian de tiempo en tiempo, pero esos 5 permanentes siempre mantienen presencia de voto, participación y además un elemento particular de veto a las decisiones de ese cuerpo. Es decir, toda decisión que tome el Consejo de Seguridad tiene que estar avalada por el voto afirmativo de 9 de sus miembros. Pero sin embargo, cualquiera de los 5 permanentes con votar en contra una medida o resolución que se proponga puede vetarle. Así que usted puede tener una propuesta de resolución por parte del Consejo de Seguridad que tenga el apoyo de 14 de sus miembros y cualquiera de los 5 permanentes, con el mero hecho de votarla en contra, detiene la resolución concernida. ¿Por qué les hago todo esta descripción del funcionamiento de este órgano? Porque no existe otro órgano con poder reconocido y delegado internacionalmente para intervenir de manera estratégica, militar, en un conflicto como este. En principio, la Carta de Naciones Unidas les planteaba, les decía, reconoce el derecho de los soberanos a la defensa. ¿Qué ocurre? Que cuando un soberano se defiende, como podríamos decir en Israel en este momento, de un ataque como este, la obligación de todo soberano que se defiende es comunicar de inmediato a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, las medidas que está tomando para defenderse. ¿Y qué se supone que ocurra en el escenario utópico que los creadores de la Carta de Naciones Unidas soñaron? Que el Consejo de Seguridad recibe la comunicación y dice la Carta, y tomará todas aquellas medidas para restablecer la paz. ¿Por qué se le delega esa facultad al Consejo de Seguridad y no a ningún otro cuerpo? Porque ningún otro cuerpo tiene miembros con la capacidad militar que tiene el Consejo de Seguridad. Los 5 permanentes, que fueron los 5 que prevalecieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y que fueron 5 cofundadores de Naciones Unidas, también fueron los 5 que encaminaron los juicios que produjeron la condena de los altos oficiales que colaboraron con el régimen de Hitler. Así que esas 5 potencias de alguna manera tienen por delegación de la comunidad internacional la autoridad para actuar afirmativamente en términos militares. Ahora bien, esa facultad que se le delega al Consejo de Seguridad tiene 2 componentes. Tiene una que implica tomas de medidas coercitivas que no implican uso de fuerza, y tienen la delegación de autoridad de movilización militar y uso de fuerza. La Carta de Naciones Unidas entonces reconoce que el Consejo de Seguridad puede tomar medidas como, por ejemplo, bloqueos, sanciones económicas, cese de relaciones diplomáticas, toda medida cuanto posible sea sin utilizar fuerza para castigar a un soberano que viola las disposiciones de la Carta. Pero también la Carta reconoce que en ocasiones en que el Consejo de Seguridad lo entienda necesario, la utilización de fuerza militar debe ser la respuesta y por lo tanto el Consejo puede actuar para intervenir en un conflicto y, como dice la Carta, restablecer la paz. ¿Tiene o no tiene la comunidad internacional la capacidad de intervenir en el conflicto para restablecer la paz? En principio sí. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esa decisión? Es lo que afecta grandemente la ejecución de la norma. Cuando digo la ejecución de la norma es la aspiración contenida en la Carta a los efectos de que ante un acto de agresión, el que se defiende notifica al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad interviene con la medida justa, adecuada y necesaria para restablecer la paz. Esa operación, o ese proceso aspirado en la Carta, en principio se supone que dé resultado en cualquier escenario de agresión o de confrontación bélica. Pero repito, ¿cuáles son las implicaciones políticas de esas decisiones? El Consejo de Seguridad en múltiples ocasiones ha tenido ocasión de actuar de manera concertada sin que el poder de veto de los 5 permanentes haya implicado una cortapisa o un freno. En el pasado, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, en relación con los ataques a las Torres Gemelas, se expresó de forma unánime en el sentido
de que Estados Unidos había sido objeto de un ataque, de que el ataque había sido producto de un acto terrorista, de que la comunidad internacional repudia el terrorismo y de que Estados Unidos tenía derecho a autodefenderse en virtud de lo dispuesto en la Carta. El problema con esa determinación del Consejo de Seguridad entonces es que no identificaba quién era el responsable. No identificaba en relación con quién tenía Estados Unidos el derecho de defenderse. Pero Estados Unidos abrazó esa resolución como una autorización para establecer a largo plazo unas operaciones que implicaron los centros de detención en Guantánamo explotados para capturar sospechosos de vínculos con el Al-Qaeda y Bin Laden y allí torturarles, el establecimiento de centros de detención en Abu Ghraib para generar inteligencia y dar con el paradero de Osama Bin Laden. Así que de repente se convirtió el terrorismo en un enemigo, cuando históricamente los enemigos tienen un uniforme, una bandera, un vínculo con algún soberano. Desde entonces y hasta hoy se ha generado, ¿verdad?, toda una tensión política que transformó en gran medida al derecho internacional mismo, con base en esos eventos del ataque a las Torres Gemelas. Y hoy, por hoy, pues no hay duda que la acción de Hamás tiene, desde la perspectiva occidental, gran repudio. Desde el bloque occidental, que podemos decir conformado en el seno del Consejo de Seguridad por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, posiblemente habrán medidas que para otros actores en la geopolítica no son simpáticas, implican solidarizarse con las expresiones de Netanyahu. Las expresiones de Netanyahu de aplastar a Hamás no corresponden a la aspiración del derecho internacional, a los efectos de que el atacado se defienda proporcionalmente. Pero hay sectores, hay grupos, hay alianzas políticas que estarían en posición de apoyar una iniciativa como esa. Pero también, por otro lado, hay otras fuerzas políticas que estarían en posición de proteger a Hamás contra un aplaste de esa naturaleza. Esas tensiones, esas posiciones disímiles, no son ajenas a la dinámica que se observa en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad difícilmente habrá en esta tensión un consenso en el sentido de cómo intervenir, o si lo hay, difícilmente ese consenso produzca una intervención efectiva que produzca una resolución. Históricamente, los procesos que se han dado en Naciones Unidas y que han logrado detener la hostilidad o crear espacios para bajar la tensión entre los palestinos y el pueblo judío, históricamente han tenido la participación representativa de ambos grupos. Porque el conflicto es inherentemente político, aunque el derecho y la norma internacional intenten proveer respuestas y oportunidades de intervención. Históricamente, en esos escenarios en que ha habido algo de paz entre ambos sectores, han sido esfuerzos que los participantes han codirigido con la asistencia de la comunidad internacional. Lo que nos hace preguntarnos si el Consejo de Seguridad difícilmente pueda lograr un consenso para tomar medidas efectivas que logren restablecer la paz. Si los procesos actuales no incluyen en este momento participación efectiva de las partes en el conflicto, más allá de iniciativas a un nivel inferior, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la realidad es que yo no la tengo. Y el derecho internacional, que les he tratado de resumir, la tenía o la tiene, pero en este momento no parece ser posible. No parecen existir las condiciones que produzcan una intervención efectiva desde la norma hasta la movilización efectiva de lo que Naciones Unidas sí puede hacer. Dicho esto, hay una tendencia que también me parece justa a criticar en gran medida la norma internacional
y sus ejecutores por la ausencia de lo que popularmente se conoce como los dientes. La norma internacional no muerde. La norma internacional no tiene forma de hacerse efectiva. Y esa es una realidad que históricamente hemos visto y que, por ejemplo, se vivió en el seno del Consejo de Seguridad cuando en Siria hubo ataques contra civiles. Y luego de ciertas investigaciones por parte de Naciones Unidas en cuanto a la utilización de armas biológicas, hubo veto por parte de Rusia para que no se interviniera con el régimen. No había duda de que había una investigación objetiva, con datos recopilados, a los efectos de que el gobierno actuó afirmativamente contra población civil de manera injusta, a pesar de que los datos levantados por Naciones Unidas fueron considerados por el Consejo de Seguridad. El veto de uno de los miembros del Consejo de Seguridad evitó que se tomaran medidas de protección. Así que en el pasado y reciente, las fuerzas que se alían en el seno del Consejo de Seguridad contra uno de los investigados o contra uno de los actores en el conflicto han actuado para impedir la intervención. Y ahí es que el derecho internacional pierde los dientes. Y yo no estoy defendiendo de ninguna manera que haya una intervención militar o un despliegue de fuerzas armadas. Yo estoy describiendo lo que fue la aspiración en la Carta y lo que en principio sería la respuesta que la norma internacional provee. Lo ideal y lo que creo que todos aquí de alguna manera quisiéramos es ver un proceso político consensuado que conlleve una solución, con participación efectiva de ambos. Pero el derecho internacional pues no es el derecho que conocemos cuando nos conducimos todos los días en nuestro diario vivir. Estamos acostumbrados a que si marcamos el 911 ya contactamos a una entidad que tiene acceso a un garrote, a un arma, y efectivo o no, desde esa llamada surge una movilización de un oficial del orden público que interviene. Estamos acostumbrados a que luego se genera una investigación que produce el procesamiento de una persona y por su potencial convicción. Estamos acostumbrados a que un tribunal, efectivo o no, pues observe el procedimiento e imponga una pena. Estamos acostumbrados a que la persona extinga una sentencia. E incluso nos dividimos en la opinión en torno a la pena de muerte. Y a veces celebramos, qué bueno que lo van a procesar en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico porque hay pena de muerte. A veces decimos, qué pena si no fuera por los federales, no tenemos cómo responder a la realidad de nuestra situación de inseguridad. Pero independientemente de cómo uno critique o avale el sistema y cómo funciona, la realidad es que el sistema es imperfecto también. Internamente, el sistema falla en el esclarecimiento, por ejemplo, de los asesinatos. Recuerdo la última vez que miré, creo que eran 6 de cada 10 asesinatos, 4 de cada 10 asesinatos se esclarecen en el país. Eso implica que el sistema funciona, pues cuestionablemente, ¿no? Si el 60% de los asesinatos no se esclarecen, ¿significa eso que el 60% de los asesinatos en Puerto Rico son lícitos porque el sistema no tiene dientes para castigarlo? O todas las veces que uno rebasa una señal de pare y no es detenido por el oficial del orden público, ¿significa que el sistema no funciona? ¿Significa que la norma es inefectiva? O las veces que rebasamos una luz roja y no son todavía las 12 de la medianoche y no nos dan una infracción, ¿significa eso que el sistema está podrido y entonces no sirve o la norma es inefectiva? No, significa que faltan dientes. Significa que el sistema no puede depender de que por cada habitante haya un oficial del orden público persiguiéndonos, y qué bueno que no es así. Ya en el pasado sectores del país fueron perseguidos y por razones de la persecución se produjo daño político a la conciencia y a nuestra libertad de pensamiento. Eso tampoco lo queremos, pero traigo estos ejemplos porque el derecho internacional adolece de las mismas faltas y fallas que nuestro sistema adolece. Lo que ocurre es que no es lo mismo rebasar la luz roja que lanzar un misil desde un territorio
hasta una escuela, hasta una comunidad de personas o civiles. Y eso nos toca más, nos duele más, nos ofende más. Pero el derecho internacional no es perfecto. La comunidad internacional no tiene mecanismos perfectos de intervención y, de hecho, sus conceptos de reacción están cimentados en elementos políticos mucho más amorfos que los que de ordinario podemos mirar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, para empezar, ¿qué es la comunidad internacional a la que yo tanto me he referido? Nadie ha visto a la comunidad internacional caminar. Hay un órgano que se llama Naciones Unidas y que trata de agruparlos, que trata de darles un foro político y de reacción. Pero la comunidad internacional es mucha gente y no es nadie. ¿Cómo 193 naciones se ponen de acuerdo para encaminar un proceso que responda humanitariamente a esta crisis? Pues imagínense ustedes, ¿no? Muy difícil. Por eso, en principio, el Consejo de Seguridad al que me refería más temprano es el órgano en el que la comunidad internacional, vuelvo a la ficción, confió la movilidad y la agilidad. El Consejo de Seguridad, que representa menos de un 10% de los miembros de Naciones Unidas, se concibió como un cuerpo que podría moverse ágilmente, reunirse de inmediato, llegar a acuerdos y responder con agilidad. Esa no es la realidad, no lo ha sido históricamente y lamentablemente no lo será tampoco en esta ocasión. Para concluir, y aunque suene tan utópico como lo planteado en la Carta misma de Naciones Unidas, en el sentido de que el Consejo de Seguridad actuará para restablecer la paz y seguridad internacionales cuando sean trastocadas, en esa misma utopía no resta otra alternativa que la de crear espacios de participación efectiva con los representantes políticos reconocidos de ambos pueblos. Y la comunidad internacional, su rol ha sido efectivo cuando ha encaminado y facilitado las conversaciones como foro de discusión, y cuando los polos opuestos en esta pugna han confiado en líderes que le han representado para alcanzar entendidos y acuerdos. Como nota de cierre, hay un particular elemento que al pueblo palestino configura o le significa su dolor de muelas. Y es que el pueblo palestino no tiene reconocimiento como ente soberano. Tiene una silla como observador en Naciones Unidas, sin embargo, Israel sí es reconocido como un pueblo soberano, como un Estado, con representación y capacidad de generar relaciones internacionales. Ese trato distinto, desigual, ciertamente no va a lograr, o mientras se perpetúe, perpetuará el reclamo del pueblo palestino de reconocimiento. Si el pueblo palestino mantiene su misma filosofía de cohesión, de reclamo de un espacio en el globo terráqueo, el pueblo palestino, mientras subsista, actuará afirmativamente para encaminar su aspiración política. Yo no estoy defendiendo bajo ningún concepto la estrategia de Hamás, ni estoy planteando que es la correcta. Lo que estoy planteando en gran medida es que si la norma internacional reconoce que los pueblos tienen derecho, cuando son cohesivos, a organizarse políticamente porque tienen un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de generar relaciones internacionales, entonces mientras el pueblo palestino asuma que la norma internacional le protege porque configuran los 4 elementos y a su vez la comunidad internacional no respete o encamine procesos para ese reconocimiento, el conflicto no va a tener fin. La creación de 2 estados, que pareció en principio la solución justa, tiene para el pueblo judío un carácter inaceptable. El pueblo judío no está en posición de establecer zonas compartidas vía tratado internacional o consenso o determinación final. El pueblo judío no está en posición, Israel debo decir, Israel no está en posición de aceptar y reconocer el establecimiento de un Estado palestino de forma permanente. Mientras esas sean las
realidades en pugna, pues el conflicto tendrá variaciones, escaladas, momentos de calma, si las condiciones políticas lo permiten, pero ciertamente no tendrá fin. Así que con eso cierro mis comentarios, para los cuales me he prolongado bastante, y en confianza me hago disponible para atender preguntas. Aquellas que no pueda atender las contestarán los profesores acá, empezando por el colega Mercado. Adelante. Buenos días, bienvenido y gracias por la charla. Gracias a usted. Profesor Puy de Ciencias Sociales. Estoy tomando la prerrogativa de hacer la primera pregunta del licenciado Mercado. ¿Está bien? Adelante. El pueblo palestino lo estimamos más o menos como 5 millones de personas. Y si hacemos una encuesta, yo creo correcto, como más del 95% quiere ser un país independiente. Le preguntamos a los palestinos, quizás el 98%. Entonces, ¿por qué no pueden hacer una declaración unilateral de independencia y establecer el Estado palestino? Lo han hecho en el pasado, de hecho, en 2 o 3 ocasiones que yo recuerde, y esas declaraciones lo que han producido es una reacción atroz por parte de Israel, e incluso un silencio también atroz de parte de la comunidad internacional para no reaccionar en reconocimiento. Usted plantea algo que me hace recordar la declaración unilateral de independencia de Kosovo, ¿verdad? Kosovo declaró su independencia de forma unilateral de Serbia. La respuesta internacional no es la misma que ha sufrido el pueblo palestino. Allá Kosovo tuvo la bendición del bloque occidental y el reconocimiento casi inmediato, me corrige el profesor Mercado, de muchos soberanos, ¿verdad? Así que hay unas implicaciones de solidaridad política que han afectado dramáticamente el intento del pueblo palestino de decretar su independencia, su autodeterminación y lograr el reconocimiento internacional. Lo cierto es que la solidaridad con el pueblo palestino es bien limitada. Y entonces esa solidaridad implica también, a diferencia de cómo ocurrió con Kosovo, esa solidaridad favorable para el pueblo de Kosovo ha logrado su estabilidad con sus desafíos, ¿no? Pero ha logrado su estabilidad. Kosovo sigue siendo y parece que lo seguirá siendo, ¿no? Así que aunque el derecho internacional reconoce casi como automático, en virtud de la Convención de Montevideo a la que me referí más temprano, que si se cumplen esos requisitos de población permanente, territorio definido, gobierno y capacidades en relaciones internacionales, pues con el mero cumplimiento de esos elementos, la norma internacional reconoce el decreto unilateral de independencia, es consecuencia natural. Y de hecho la Convención de Montevideo adopta o puso fin a un debate entre 2 teorías. Estaba la teoría declarativa y la teoría constitutiva, que eran 2 polos de discusión en torno a cuándo el Estado soberano se convertía realmente de un pueblo a un Estado soberano. Había una escuela de pensamiento que planteaba: la teoría declarativa requiere que se declare formalmente el cumplimiento con los elementos, se le demuestre a la comunidad internacional el cumplimiento y que la comunidad internacional reconozca el cumplimiento. La Convención de Montevideo descarta esa teoría y adopta la teoría constitutiva, en el sentido de que no tiene sentido si el derecho a la autodeterminación es uno inherente, si los pueblos cumplen con los requisitos, la consecuencia natural es su existencia como soberano. Así que en principio usted plantea un asunto que es cónsono con la norma, ¿no? La teoría constitutiva de la constitución de estados soberanos, los pueblos cumplen con esos requisitos y la norma les bendice con el carácter de transformación. Usted dejó de ser un pueblo, ahora usted es un Estado soberano, con todas las implicaciones que eso tiene desde la óptica de derechos y deberes a nivel internacional. Pero parece que en la realidad política la teoría declarativa sigue teniendo el control de la discusión, porque en la praxis parece bien difícil e imposible para el pueblo palestino cumplir con la norma, decretar unilateralmente su independencia, cumplir con los elementos de la teoría constitutiva, pero con el rechazo abierto del bloque occidental y con las implicaciones que eso tiene en la opinión pública internacional. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. Planteas que la comunidad internacional prácticamente está cerrando la puerta a
a una solución política. Pero sabemos que la política internacional se funda en los intereses domésticos de los países, de los componentes, de los actores. La reacción internacional que ha traído la escalada, que ha provocado la escalada en las hostilidades, la proximidad del canal de Suez y el tránsito de bienes y capital por el área, no provocaría quizás un cambio en la manera en que actores fundamentales están viendo, porque por ejemplo vemos cómo políticamente la presidencia de Biden está sufriendo las consecuencias de las expresiones que ha hecho de apoyo y solidaridad a Israel. ¿Puede que haya algún movimiento en esa dirección? Sí, me hace recordar el dicho anglosajón que all politics are local, ¿verdad? No importa la dimensión de la política, si internacional, el interés siempre parte, como usted dijo, desde un interés puramente local. Y hay dos componentes en esa discusión, ¿verdad? El efecto o el impacto económico que el conflicto pueda tener puede mover estratégicamente a países soberanos a asumir posturas distintas que abonen a la solución del conflicto desde una preocupación local económica. Otro elemento fundamental que ilustra la posición del presidente Biden es lo que históricamente en el derecho internacional se ha llamado el escrutinio moral de la acción estatal, ¿verdad? Y la condena moral, que es la consecuencia de la opinión pública internacional cuando un soberano no está sometido a un escrutinio judicial, no está siendo escrutada su conducta por el Consejo de Seguridad, no se expone a ninguna acción afirmativa, pero se expone al repudio. El problema es que Hamas no representa un movimiento que desde el 9/11 para acá tiene un repudio mayoritario, y las explicaciones pueden sobrar en el sentido de que lo que pasa es que ¿qué nos queda? Lo que pasa es que ¿cuál es nuestra posibilidad? ¿Cómo defendemos nuestra integridad territorial? Estamos siendo saqueados, cada vez empujados. ¿Cómo nosotros no tenemos también derecho a legítima defensa? ¿Por qué Hamas no está ejerciendo legítima defensa y Israel sí? Todo eso está sobre la mesa. No pretendemos bajo ningún concepto resolverlo hoy ni adjudicarlo, pero ciertamente el hecho del vínculo o la identificación del movimiento Hamas con la estrategia terrorista como metodología implica del saque, antipatía. Lo que despacho con cierta, muy livianamente, y reconozco, porque podemos tener otra oportunidad para discutir qué es el terrorismo, ¿verdad? ¿Dónde está tipificado y cómo se define? De ordinario es terrorista quien pierde, porque la fuerza militar que aplasta una insurrección nunca le llaman terrorista. Un pueblo como el palestino, que utiliza las armas para defender su territorio a través de un grupo armado, es denominado terrorista. Pero tenemos referentes históricos similares y comparables que hoy llamamos héroes, porque prevalecieron. Así que yo no estoy enterrando la discusión en torno a si Hamas es o no un movimiento terrorista, si es legítimo o es ilegítimo. Lo que sí estoy tratando de comunicar es que por razones de opinión pública internacional, Hamas comienza con una desventaja gravísima, particularmente partiendo desde los eventos del 9/11. Así que, como otros elementos más allá del formalismo de Naciones Unidas, de la ampliación de la mesa para una discusión, cómo otros elementos podrían variar el conflicto, pues dependerá de factores que impliquen daño económico a actores importantes o en qué medida el pueblo de Israel abusa de su fuerza. El abuso de la fuerza ciertamente podría cambiar la opinión pública. ¿Usted iba a decir? Sí, voy a poner así como sobre la mesa 4 cosas y que hable el que quiera, ¿verdad? Primero,
en Gaza viven 2.3 millones de personas ahora mismo. Creo que al 0% de esa gente le interesa la independencia de Palestina ahora mismo, porque están cayendo bombas sobre sus edificios, sus casas, sus hospitales, sus escuelas y sus mezquitas, ¿verdad? Por lo tanto, habiendo dicho eso, hay que resolver lo que quisiera traer a cómo el derecho internacional, las relaciones internacionales, el orden jurídico global puede detener eso, que es lo urgente, ¿verdad? Que hay una semilla detrás de eso, que puede ver por la promesa de la constitución de un Estado propio, ¿verdad? Que se comprometieron las naciones occidentales cuando después de la Segunda Guerra Mundial, y Palestina y Israel eran dos estados, y el proyecto original era ese. Lo resolvemos después. Ahora es el bombardeo, ¿verdad? Primero. Segundo, ¿son crímenes de guerra o no son crímenes de lesa humanidad? ¿Me entiendes? ¿Quién puede llevar a los atacantes de los bandos que sea, y particularmente de los que han acabado con 10.000 personas en un mes, a un tribunal si el derecho internacional no tiene dientes? ¿Cachai? Y la última disquisición sería las relaciones, el orden jurídico internacional, eso que usted mencionaba, el derecho internacional, me parece que son reglas de juego que se imponen para que la política pueda producirse. La política entendida como ese acto donde se sustituye la violencia y la fuerza por la palabra y ¿verdad? El diálogo, la negociación, ¿verdad? El argumento. Pero el orden, los 5 que tienen poder de veto mantienen vigente que todo eso es una superestructura conveniente cuando lo entienden razonable, pero sobre eso, bueno, bajo eso lo que lo fundamenta es la realpolitik, ¿cachai? Entonces, al final de cuentas, en este mundo en el que se vive definitivamente un caos sistémico, porque no, el centro hegemónico está siendo cuestionado por las nuevas fuerzas en pugna, valga la redundancia. Pues creo que demuestran que hay poco espacio para la política y más para las ojivas nucleares. Y último aspecto, he visto que está desde hace 3 semanas dando vuelta el secretario de Estado, Blinken, por Medio Oriente. Y como que mi impresión es que hay más lo percibo más como un síntoma de debilidad que de fortaleza, porque no puede detener a Netanyahu, no sé si lo quiere detener, y no sé si es que se le ha salido de las manos, y Occidente tiene una situación bien complicada con lo que está pasando allí, porque le está poniendo el problema de Ucrania, ¿verdad? Le está desmontando la legitimidad de lo que se estaba llevando a cabo en Ucrania cuando tienen que asumir esta postura, pensando a la OTAN y a Turquía como un socio estratégico importante ahí, que me estás diciendo, me estás creando un problema aquí importante. Todas esas cosas las digo porque me parece que son elementos que hay que tener en cuenta y que son urgentes, porque llevamos un mes lloviendo bombas, ¿no? Definitivo. Estoy de acuerdo con todo lo que usted plantea. Hay un planteamiento particular que quizás es en el que yo puedo ahí abonar algo. Es que los conflictos internacionales, tenemos experiencia y evidencia historiográfica de intervenciones que no han sido solamente Naciones Unidas, no han sido solamente la Corte Internacional de Justicia o la movilización de fuerza militar. Y esto un poco concatena con lo que planteaba el profesor Mercado. Pensemos en un conflicto de mucha menor envergadura y que tuvo una solución que después el presidente Trump la aplastó, pero la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos fue producto de un proceso tras bastidores de mediación, de conciliación, de intervención de buenos oficios de parte de líderes de naciones particulares, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr un resultado de inmediato? Para mí,
la salida inmediata tiene que ser un acuerdo que implique el cese al fuego, sin el otorgamiento de un tratado, sin compromisos a largo plazo. Así que para atender directamente su preocupación y pregunta, ¿cómo la comunidad internacional en el pasado ha sido efectiva en lograr determinaciones estratégicas que impliquen paz y seguridad? Bueno, han intervenido actores de confianza de las partes en los polos opuestos que han logrado una mesa de comunicación común como mensajeros intermediarios y han logrado el cese al fuego. China, Rusia, Turquía con Occidente, estamos pensando en actores como esos ahora. Exacto, y como era Arabia Saudita en algún momento para los Estados Unidos y su influencia en Medio Oriente, correcto. Como lo ha sido el Papa Francisco en otros conflictos, ¿no? Como lo ha sido Suiza. En principio, si se juega un ajedrez que implique la identificación de personajes que reclamen voz sensata, inteligente y neutral entre ambos polos, pues en principio así la comunidad internacional en el pasado ha logrado una acción efectiva que al menos ha logrado detener la hostilidad. Eso para responder con mucha timidez a su planteamiento en torno a qué podría ser una medida efectiva y rápida. En cuanto al tema del procesamiento por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, hay tratados internacionales que condenan todas estas conductas y por eso las hablamos y las conversamos. El asunto es que el foro con jurisdicción, digamos, experta en estos crímenes es la Corte Penal Internacional, habilitada por un tratado que también es el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma es el tratado que, además de crear la Corte, establece cuáles son los parámetros de su jurisdicción y poder. Sí hay un mecanismo internacional para el castigo de esta conducta. Sí, también la comunidad internacional ha creado tribunales especiales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha creado tribunales especiales para procesar conducta criminal en Sierra León, como la Corte Especial para la Sierra León, la Corte Especial para la antigua Yugoslavia, la Corte Especial para Ruanda. Existe esa posibilidad. No va a pasar. No va a pasar. No vamos a ver un mecanismo especial para investigar, procesar y castigar esta conducta. Para dar un ejemplo, y con esto no me quiero prolongar más porque sí tengo otra comentario por acá. Estados Unidos fue uno de los promotores, actores que impulsó la adopción del Estatuto de Roma. El presidente Clinton comenzó ese esfuerzo, logró llegar a un consenso, se comprometió con suscribir y ratificar el tratado. El presidente Bush, hijo, se retractó y dio la instrucción de que no se suscribiera ni ratificara el tratado. Así que tenemos grandes potencias que no quieren ser escrutadas en su conducta en el campo de guerra, en el terreno de la acción bélica. Un último apunte, no me da pena decir que Hamas es un grupo terrorista, como tampoco me da pena reconocer que existen terrorismo de Estado y que claro, lo que hace la ultraderecha desde que domina el Estado de Israel y desde antes en muchas ocasiones con lo que están haciendo en Cisjordania y tal, puede ser considerado terrorismo de Estado. O sea, Hamas es terrorista indiscutiblemente como lo que está haciendo el Estado de Israel actualmente se puede considerar terrorismo de Estado. No tengo ningún pudor en decirlo. Y yo estoy de acuerdo con usted, excepto que me moderé, porque he tenido experiencias difíciles en un grupo en que hay representantes de los dos polos y de repente pues he sido objeto de apedreamiento, ¿verdad? Así que, y lo digo porque cuando estudié en American University se dio una discusión parecida a esta y fue amarga por personas que estaban allí, y entonces trato de ser un poco más mesurado, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor, ya que usted me vacunó contra el repudio. Yo solamente iba a traer a colación que por lo menos en los debates que uno ve en la televisión y en algunos medios de comunicación, periódicos y ese tipo de cosas, hay una urgencia, como la que plantea el profesor Alemán, de que están lloviendo bombas, pero también yo creo que debe haber una urgencia por generar entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Sobre el conflicto, que no es un conflicto que empezó el 7 de octubre, realmente, yo creo que hay que trazarlo hasta finales del siglo XIX, hay que tener una mirada de largo aliento, de la Londurez, para poder ir montando los elementos que pudieran explicar, más allá
de el área exclusiva que usted muy bien exclusivamente que ha manejado y que fue a lo que vino, del derecho internacional, sí enlazarlo con la geopolítica y el pensamiento geográfico, con el desarrollo del capital o del capitalismo en esa zona específicamente, el colonialismo y cuestiones también que me parece a mí que hay que tener en cuenta, cuestiones raciales, ¿no? O étnico-raciales desde el punto de vista occidental particularmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece, como dice, o como sugiere Gabriel, ¿no? Y como yo creo que usted ha sugerido también, a partir de esa mirada de largo alcance que supere las líneas disciplinarias del derecho, la historia, la antropología, o sea, que sea la religión, ¿no? y la filosofía, establecer ciertas responsabilidades éticas, ¿no? Con respecto a la lluvia de bombas, ¿no? Yo creo que ese sería mi comentario, ¿no? Hay que mirar a la larga duración a la misma vez que hay que mirar la inmediatez. ¿De acuerdo? Es que sin la consideración, un poco más de historia. sin la consideración, no puede haber, y yo creo que esto es muy del pensamiento clásico, no puede haber política sin moral y ética. Por lo tanto, la realpolitik que suspende todo principio ideológico, ético y moral para velar unos intereses estratégicos, ¿verdad? Es una suspensión de la política entendida como el diálogo, consenso, aunque haya conflicto y tensión, ¿verdad? Porque no es la superación del conflicto, sino es llevar el conflicto por un camino donde las reglas estén determinadas por unos valores y principios éticos que nos ayuden a no matarnos en el proceso. Y la ley es más fuerte, ¿no? Y llamar la atención con respecto también a que jamás representa 1% de los palestinos, pero no representa a todos los palestinos, igual que el Estado de Israel, tampoco, ¿no? Y que hay voces. Judith Butler saca una filósofa importantísima del siglo XX y XXI, una entrevista con una alocución, ¿no? Pública diciendo paren, y de la misma forma, ¿sabes? Habría que ocultar, ¿verdad?, las tensiones dentro del mismo movimiento en Palestina, ¿verdad? Igual las tensiones dentro de los grupos, las distintas facciones de los grupos judíos, en este caso vinculados a Israel, ¿no? Toda la discusión sobre el sionismo que empieza desde finales del siglo XX, el primer kibutz creo que fue en el 1907, no recuerdo, y así, ¿y qué pasó con esa historia de tipo de colonización más de casi a cuentagotas, y cómo se vincula y cómo se dan una serie de relaciones positivas en ese momento que se van erosionando hasta que terminan en movimientos armados sin Estado, ¿no? o con vías de convertirse en Estado, pero no son Estados, que asumen el terror como parte de la estrategia, tanto desde el punto de los judíos que están ya asentados como los palestinos, ¿no? Entonces eso también como que se nos escapa en el análisis, ¿verdad? No sé, digo así ya. Yo quiero mencionar que nuestras clases, porque la promoción, ¿verdad? Se discute. Tanairi, tengo una estudiante aquí, Tanairi, que va a mi curso de CISO 31-21 por la mañana, sabe que este es un tema de entre tantos que tocamos, así que tengo que hacer la promoción. Estamos en primera matrícula, CIMO 3011, sociología, con 3.5, hablamos de eso en esas clases, matricúlese y te aseguro que vas a aprender un montón de todo esto, ¿está bien? Geografía también. La geografía, ¿verdad? Geografía. Bueno, sí. Mira, aquí hay tenemos un compañero. Sí, me gustaría también reconocer el aspecto religioso que no se tocó hasta el final, que yo creo que es lo más importante en este conflicto, específicamente la lista musulmana, que cuando tú te pones a investigar
qué es lo que se refieren con liberación de territorio ocupado. Se refieren al territorio completo de Israel, la erradicación completa. Y sí tienes razón que Hamas representa una porción pequeña de la población palestina, pero la vista de Hamas se comparte con todos estos países alrededor de Israel que tienen ese mismo punto de vista, que es la erradicación de Israel. Y al final del día, los bombardeos fueron ocasionados por, como dice la historia, 50 años de intentos de paz que no pudieron ser ejecutados a causa de los ataques terroristas que hubieron dentro de Israel. Específicamente, como Israel tiene centros donde los musulmanes pueden estar y pueden hacer sus prácticas religiosas, pero cada vez que hay un día religioso muy importante en la cultura judía, se ocurre un ataque terrorista de parte de los terroristas de Islam. Y lo que es importante reconocer la razón por la cual todavía están los bombardeos por los secuestrados. Hay más de, yo creo que eran, no me acuerdo el número específico, pero lo que han soltado son 6. Y todavía tienen a todas estas personas secuestradas y no quieren soltarlo. Y los bombardeos son en áreas rurales, como dicen, escuelas, hospitales, que se han visto muchas críticas por el bombardear esos lugares, pero la razón es porque jamás se esconden en esos lugares y no dejan a los palestinos salir. Que dicen, tal vez la mayoría de los palestinos no tienen que ver con esto, pero se involucran. Y ese es lo difícil que es esta situación, porque ambos bandos tienen sus razones. Específicamente, como mencionó el reverendo, tienen sus razones para ocupar el territorio religiosa. Se ve en los judíos, se ve en los musulmanes. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería la solución? Porque obviamente esto no se discute en algo así. Esto es algo que, como dicen, ni siquiera las Naciones Unidas lo han podido resolver, porque es un tema tan complejo y tiene tantos campos. Tiene historia, tiene geología, tiene religión, tiene milicia. Yo también considero que sí se han cometido crímenes de parte de Israel. Ambos han hecho medidas drásticas y es un tema bien fuerte, es una crisis humanitaria y se está intentando resolver, pero hasta que no se reconozca cuál es la causa de esto, no se puede llegar a una solución. La solución permanente, pero que no tiene cabida en la conciencia judía, es el establecimiento de un Estado palestino. Reconocer que los palestinos son un pueblo. Mientras los palestinos no sean reconocidos en su cohesión, en su naturaleza, en su origen, en su religión, y por el contrario se apueste al desplazamiento, pues el conflicto no va a desaparecer, que es un poco lo que planteaba más temprano, ¿no? En principio, si la aspiración de la comunidad internacional es, o si uno de los postulados de la comunidad internacional en Naciones Unidas es que no puede haber subordinación política, que los pueblos tienen el derecho de autodeterminación, entonces si esa es la agenda hay que cumplirla. Y se cumple una agenda cuando se hace una realidad la norma que se aspiró. Repito, yo no estoy invocando varas mágicas, estoy planteando lo que ha sido la realidad del desarrollo de una comunidad internacional que se ha duplicado como parte de una agenda efectiva, pero que ahora tiene un freno particular en cuanto a los palestinos concierne. Hay que tener en consideración algo que yo creo que es importante, que el Estado Israel desde su fundación sistemáticamente ha estado colonizando por asentamiento todo el territorio que en teoría pertenecía a lo que iba a ser el otro Estado de Palestina. Correcto. Y nadie juzgaría como que la conquista del oeste por asentamiento también, o el control británico de Australia por asentamiento también, fue un proceso pacífico que promovió la paz, sino el genocidio de la población que estaba allí antes de que llegaran estos asentamientos. Y los mapas hay que verlos, ¿no? Cómo se ha ido cada vez fragmentando los terrenos palestinos al punto de que tenemos a una franja como Arecibo, decía, ¿verdad, Juancho? Con 2,5 millones de habitantes, y a Cisjordania, donde recuerdo que no está Hamas y han muerto más de 150 civiles desde el comienzo de la guerra. Que también la voluntad, el compañero, el estudiante menciona, ¿verdad?, de los países que están alrededor, países clave como
Pero más cerca de eso, Egipto, Jordania, son países que han establecido relaciones diplomáticas con Israel, que lo han reconocido al Estado de Israel. Arabia Saudita estaba en el proceso de hacerlo. El problema es que es, sin lugar a dudas, Hamás tiene en su estatuto la desaparición del Estado judío. Oye, es que Hamás no es santo de nuestra devoción y yo creo que no puede ser de nadie, ¿me entiendes? Sobre todo teniendo en cuenta quizás su carácter más reaccionario, religioso, ¿verdad? Como la ultraortodoxos judíos, ¿me sigue? Que están ahora formando parte del gobierno de Netanyahu, ¿cachai? Que también creen que eso le pertenece porque se lo dio la promesa del Dios de Abraham, ¿sabes? Que ahí hay que distinguir, ¿verdad? También la política, la guerra, el conflicto, ¿verdad? Como los intereses de los estados a una guerra que se ha tornado, un conflicto que se ha tornado en las voluntades de deidades milenarias, ¿no? Y las lógicas que mueven ambas cosas son muy distintas. Comparar la guerra de Ucrania y esto es un caso clásico, ¿no? Y eso. ¿Iba a decir algo más? Se me olvidó. ¿Hay tiempo para un...? Sí. Bueno. Yo creo que un ataque terrorista de Hamás contra Israel fue una reacción de Israel, un genocidio ahora mismo al pueblo palestino que está en la franja de Gaza. Pero Israel tiene una carta bien peligrosa en su mano que no tienen los demás países de la zona, que es las armas nucleares. ¿Cuál es su posición? Bueno, lamentablemente la norma internacional que ha promovido la adopción de compromisos para la erradicación, la eliminación de estos armamentos, no necesariamente cuenta con el reconocimiento o el aval de los países nuclearmente armados. La Corte Internacional de Justicia ha tenido ocasión de expresarse en torno a si la amenaza o uso de armamento nuclear es ilegal de conformidad con una costumbre generada. Es decir, en la medida en que no ha habido utilización de armas nucleares desde que Estados Unidos las empleó en Hiroshima y Nagasaki, ¿en qué medida ese desuso implica un reconocimiento de la comunidad internacional de que es ilegal? Naciones Unidas ha tenido que responder diciendo los países no parecen reconocer ilegalidad en la utilización, meramente se abstienen de usarlo, pero reconocen la necesidad de mantenerlo como una demostración de fuerza. Así que no tenemos en este momento un estándar normativo que implique de manera absoluta que el armamento nuclear es ilícito de conformidad con el derecho internacional. De manera que esa carta, como usted bien dice, está. Pero Juan, una carta peligrosa porque Irán tiene también, y sí que está cerca. Turquía, y es miembro de la OTAN y son geográficamente cercanos, lo que significa que un aliado teórico de la OTAN como sería de Turquía, no estoy seguro que tiene armas nucleares. Sí, tiene armas nucleares. Turquía tiene armas nucleares, es miembro de la OTAN y es un país musulmán, ¿verdad? Hay una mixtura interesante. Y entonces el Estado de Israel es un socio estratégico de la OTAN con armas. Quien no se sabe si tiene armas, todo el mundo sabe que las tiene. No, es el Estado de Israel. El Estado de Israel no creo que no tiene una declaración oficial de que tiene armas. Todos lo sabemos, sí, eso lo sabemos. Pero una oficialidad de que las tiene, no sé si existe. Lo que tiene es una tesitura complicada Occidente. ¿Me entiendes? Porque un socio tan clave para las naciones, para la OTAN, para Europa, como ese ¿verdad? Tapón que supone Turquía en ese lugar tan estratégico, con relaciones más o menos amistosas con Rusia y con todo el mundo potenciales enemigos de Occidente, pues tiene, yo creo que hace más difícil todavía eso que tú estás planteando, más que por Irán y más que por Turquía, ¿no? Porque tu compañero de cama se quiere matar con el otro también, ¿no? Y eso puede ser peligroso. ¿Alguna otra pregunta? José. ¿Pregunta, José? No. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro invitado de excepción, al profesor
y